Disculpe, señora. Disculpe. Disculpe, no puede ingresar al museo con este carro. Disculpe. Hágame el favor de retirarse. Ay, mísera de mí. Ay, infeliz. A puras cielos pretendo. Ya que me tratáis así, pero ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? A ver, señora, no sé de qué me está hablando. Por favor, retírese. Aunque si nací yo ya entiendo qué delito he cometido. Con bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, porque el delito mayor del hombre es haber nacido. Señora, hágame el favor de retirarse. Ya le expliqué que no puede ingresar al museo con este carro, por favor. Yo solo quisiera saber, que dejando aparte cielos lo del delito de nacer, ¿en qué más os pude ofender? ¿Para castigarme más? Mire, señora, se lo he explicado bien. Hágame el favor de retirarse antes que llame a más seguridad, porque la que va a salir castigada es usted. Pero no nacieron los demás. Pues si los demás nacieron. Oye, guapa, qué privilegios tuvieron, que yo no sé jamás. Mira, que yo sé que nace el ave. Y con unas galas, oye, que le dan belleza suma. Apenas es una florecita de plumas o un ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y yo, que tengo más alma, tengo menos libertad. Señora, ¿se está pasando? Hágame el favor de retirarse, por favor. Nace el bruto. ¿Está llamando bruto? Ay, llegando esta pasión, un volcán. Como un Etna ha hecho que quisiera sacar del pecho pedacitos de corazón. Váyase ahora mismo, me llevo este carro a la basura. ¿Qué le justicia o razón? Negar a los hombres, sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. Mire, señora, váyase ahora mismo porque voy a llevar este carro a la basura. Retírese o llamo a la policía. Estamos en un mundo tan singular. Oye, que el vivir solo es soñar. ¿Qué pasa aquí? A ver, no sé qué le pasó aquí a la señora ahora mismo. Mi experiencia me enseña. A la enseña... policía, por favor, déjeme. Muy amable. Que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Yo sueño que estoy, chica, que yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargada, y soñé que en otro estado más lisonjero yo me vi. ¿Qué es la vida? Pues un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra. Señora. Una ficción. Que el mayor bien es pequeño. ¿Verdad? ¿Que es pequeño? Pues toda la vida es sueño. ¿Y los sueños? ¿Y los sueños? Y los sueños. Sueños son. ¿Tú te has creído que la historia era de verdad? Sí, ha habido un momento que sí. ¿Tú te has creído? Sí. Que estaba recitando una poesía, pero claro, digo, igual, es que le gusta la poesía a la señora. ¿Pensabas que estabas en peligro? Hombre, en peligro no, pero que tenías un... Bueno, tú me oías mucho, cariño mío. Que no me toque, que me da un poco de miedo. La situación sí que la veías surrealista. Sí. Que tampoco era para ponerse tan borde ni tan de esto. No podía haber sido más majo desde el principio. Parecía re nervioso, así que fue súper raro.